Puede que no seas consciente o que simplemente no te lo hayas planteado, pero en la sociedad que vivimos actualmente es imprescindible contar con un equipo de abogados expertos como los abogados de Legalitas. Me gustaría ponerte varios ejemplos de nuestra vida cotidiana donde una llamada a tiempo o de un asesoramiento oportuno te puede evitar muchos problemas y sobre todo muchos disgustos. Si tu matrimonio va mal, es posible que te llegue una demanda de divorcio que te afecte incluso a la custodia de tus hijos. En ese momento es imprescindible que te pongas en manos de un abogado, no un abogado cualquiera, un abogado civilista que te ayude durante todo el trámite y durante el difícil momento que es la disolución del núcleo familiar. Lo mismo ocurre en las herencias. Si tenemos el desgraciado fallecimiento de un ser querido, es imprescindible que te pongas en manos de un abogado. Hay que saber si debemos aceptar o no la herencia, a qué personas le corresponde y en qué porcentaje le corresponde, cuáles son los impuestos que debemos pagar. Es decir, todo este tipo de cuestiones es imprescindible que una simple llamada nos podrían asesorar en ese mismo momento. También son numerosas las situaciones que nos encontramos como consumidores. ¿Cuántas veces hemos comprado un billete o unos servicios que en absoluto tienen nada que ver con lo que nos habían vendido? En ese mismo momento es imprescindible ponerse en manos de un abogado que nos indique cuáles son los cauces si queremos reclamar esas cantidades o si queremos reclamar una factura que no se corresponde con la realidad, ya sea una factura de teléfono, una factura de luz, una factura de gas. Es decir, como consumidor también nos vemos obligados muchas veces a tener una consulta, aunque sea una consulta preventiva, que nos indique de qué forma podemos salir de esa situación y sobre todo cuáles son nuestros derechos como consumidores. Además, como contribuyente es fundamental saber cuáles son los impuestos que debemos de pagar, cuáles son los plazos y la forma que debemos hacerlo. También saber si se puede fraccionar o no se puede fraccionar y en caso de que nos sancionen si se puede o no recurrir. Lo mismo ocurre también en nuestro lugar del domicilio. Cuántas veces os surgen problemas con el resto de vecinos o problemas con los gastos de la comunidad o con derramas que hay. Y lo mismo en cuanto a nuestro lugar de trabajo. Es fundamental saber cuáles son tus obligaciones como trabajador, cuáles son las obligaciones de la empresa, cuál es la máxima indemnización que te corresponde en caso de despido. A la hora de elegir tu abogado, recuerda que estás eligiendo al mejor socio. Para eso es imprescindible que habléis el mismo idioma, que os entendáis, que haya cierta empatía. Es muy importante que el abogado sepa comprender cuál es tu problema y que sobre todo te busque la mejor línea de defensa para solucionártelo. La línea de defensa que tiene que tomar el abogado básicamente se caracteriza por dos cosas. En primer lugar, por la especialización y en segundo lugar, por la experiencia. Estos dos factores te van a ayudar a salir de la mejor forma posible de esa situación. Para eso, es imprescindible que tu abogado esté siempre disponible. Si puede ser por una llamada de teléfono, mejor. Si os podéis ver, por ejemplo, o es necesario, bien porque estás detenido o bien porque estás en un control preventivo de alcoholemia y necesitas que se desplace tu abogado, mucho mejor. Tienes que tener en cuenta que un abogado sabe todo no es tu mejor aliado. Para eso es imprescindible que tengas acceso a un despacho, a un grupo de abogados que te puedan derivar al especialista, ya sea derecho matrimonial, ya sea derecho civil, mercantil, procesal o ya sea en este caso derecho penal. Pero es muy importante canalizarlo siempre a través de una misma llamada. La pregunta es ¿cómo hago esto? A de ello existen los mecanismos. Hay muchos despachos que directamente en una misma llamada puedes centralizarlo y te pueden desviar directamente a aquellos profesionales para que te ayuden. Entenderéis conmigo que la mejor forma de hacerlo y la forma más directa siempre es por la llamada, en una simple llamada de teléfono. Eso lo tenéis siempre a mano. Pero para eso es muy importante saber que no todo el procedimiento se va a hacer de una forma telefónica, pero sí los inicios, que son probablemente los más importantes, es donde se puede ir encauzando, en este caso, el procedimiento y la línea de defensa. Para eso es imprescindible, insisto, que tengáis siempre acceso a vuestros abogados a cualquier hora, las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto no significa que el coste se nos tenga que disparar. Es muy importante que siempre vuestro abogado os dé un presupuesto, desde el principio hasta el final, que no haya provisiones de fondos, que os digan exactamente cuál es la cantidad que tiene y lo más importante, cuáles son los riesgos, si es conveniente, si no es conveniente, si es viable, si no es viable, pero en definitiva saber desde el primer momento, en primer lugar, cuál es el coste, la viabilidad del procedimiento y también, sobre todo, la duración. Tenemos que tener en cuenta, lógicamente, que la duración lo marcan siempre los propios juzgados, pero es muy importante hacerse una idea desde el principio antes de embarcarnos en esto. Pero insisto, es fundamental, por un lugar, la especialización, por el otro lado, lo que tenemos que tener siempre es la experiencia de vuestros abogados que tienen que tener y luego también siempre la disponibilidad, que estén siempre disponibles las 24 horas del día. Os preguntaréis cómo se hace esto. Nosotros es lo que hacemos en Legalitas.